Buen día. Hoy voy a hablar acerca de la comunicación no verbal. Primero, para empezar, quisiera hacerles una pregunta y es, ¿qué tan importante es para ustedes la comunicación no verbal? Es decir, los gestos, nuestra compostura y nuestra apariencia física. ¿Ustedes cuánto creen que es relevante en nuestra comunicación general este tipo de comunicación no verbal? Bueno, ahora que creo que tienen una respuesta en mente, creo y estoy casi seguro que muchos de ustedes estuvieron equivocados y que piensan que la comunicación no verbal no es muy importante en nuestra comunicación general. Pero yo les voy a decir que sí. La comunicación no verbal es el 97% de nuestra comunicación general. El 3% de nuestra comunicación es verbal y el resto, el 97%, es no verbal. Ahora, es importante hablar de qué es la comunicación no verbal y qué tipos de comunicación no verbal hay. Porque muchas personas creen que la comunicación no verbal es simplemente los gestos que utilizan las personas que tienen la discapacidad de habla. Y no es solo esto. Otras piensan que aparte de ser una herramienta para poderse comunicar a las personas que tienen discapacidad para hablar, es para dar indicaciones o hasta de formas recreativas como lo pueden ser juegos, charadas, bueno. Entonces, es obvio que el primer modo de comunicación no verbal son los gestos que hacemos con las manos, con los brazos en general. Pero también es importante resaltar que la comunicación no verbal que hacemos con las manos y con nuestros brazos es diferente dependiendo del país. En China, algunos gestos son diferentes a algunos gestos que se dan en países europeos. Por decir, a la hora de la comida, cuando se van a referir al verbo de comer, en China tienen un gesto que va a aparecer en pantalla, y en Italia o en países europeos tienen otro gesto que también va a aparecer en pantalla. Es importante saber que no todos los gestos son universales. Y aunque creamos que es un apoyo muy fundamental para comunicarnos más que todo con extranjeros, porque pues generalmente donde más usamos las señas es cuando hablamos con una persona que verbalmente no nos entiende, que en estos casos la mayoría son extranjeros. Pero es importante ver que los gestos que utilizamos no todos los van a entender de la forma en que nosotros los entendemos, porque son de diferentes culturas. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de comunicación no verbal, que es la posición de nuestro cuerpo, nuestros movimientos, los tics que tenemos con las manos mientras hablamos. Es posible que ustedes en algunos discursos políticos o en algunas exposiciones que ustedes llegaran a realizar, tienen la tendencia a que cuando están nerviosos empiezan a mover las manos, las ponen detrás y empiezan a apretarse, empiezan a mover los dedos, y esto es comunicación no verbal que dice algo diferente al mensaje que ustedes están emitiendo verbalmente. ¿A qué me refiero? A que ustedes, o bueno, en discursos políticos, posiblemente la persona o las personas estén diciendo algo, pero se estén contradiciendo con sus gestos, pues que generalmente lo hacen con las manos o con los dedos. Entonces esto demuestra inseguridad, menos credibilidad, entre otras cosas. Por eso es importante tener una buena comunicación no verbal. Bueno, otra de las comunicaciones no verbales es lo que nosotros podemos deducir de las apariencias. Es decir, según estudios, los niños adoptados, cuando son adoptados, las fundaciones tratan de que esos niños se parezcan a sus papás adoptivos. Pero si nos ponemos a pensar, es muy difícil saber cómo el niño va a ir cambiando con el tiempo, y por esto es casi inexplicable
darle una respuesta a el por qué los niños generalmente que son adoptados llegan a parecerse muchísimo a sus papás adoptivos. También hay otro estudio que dice que las parejas de esposos, las parejas de novios, generalmente cuando llevan una buena relación, tienen parecidos físicos. Entonces, esta es otro tipo de comunicación no verbal, que es lo que nosotros podemos deducir de algo que vemos, también del modo de caminar, del modo en que una persona se para. Es diferente cómo se para un inglés a cómo se para un colombiano, es diferente a veces cómo camina una persona europea a una persona china, los comportamientos como tal de rapidez, hay algunos que son más lentos al hacer las cosas, otros son mucho más rápidos al hacer las cosas. Entonces eso lo podemos deducir cuando vemos una persona y decimos, esta persona es de tal país, es de tal cultura, por ese tipo de cosas que vemos, por esas apariencias que tienen. Nosotros la comunicación no verbal la utilizamos todos los días y a veces, o la mayoría de veces, lo hacemos inconscientes. Es decir, en la mayoría de las ocasiones utilizamos las manos como una ayuda para hacernos entender. Tanto así que hay personas que cuando están hablando de algún objeto lo recrean con los dedos o con las manos. No sé, un ejemplo, un balón, un plato. Entonces las personas cuando están hablando de eso lo recrean con las manos inconscientemente. Y es una forma de hacer mucho más claro el mensaje que queremos emitir. Entonces realmente la comunicación no verbal es demasiado importante y fundamental, el manejo y entendimiento de la importancia que tiene. Por eso es necesario tener esta información en cuenta para nuestra comunicación en general, no solamente cuando vamos a hablar en público, no solamente cuando tenemos una entrevista, sino en general cuando tenemos cualquier tipo de conversación en nuestro día. Debemos tener en cuenta y hacer buen uso de nuestra herramienta que es la comunicación no verbal. Por eso podemos concluir con que la comunicación no verbal es una de las herramientas o la herramienta más importante para poder comunicarnos y que debemos interpretar y entender que no todas las señas o en general hay distintos tipos de comunicación no verbal. Muchísimas gracias.